arrancando la mañana, la producción escoge tema de Ruby Pérez, tema icónico de su repertorio. Me preguntaba Federico si esa interpretación ocurrió en el Jet Set. No, por la ropa y por el escenario uno advierte que no, pero definitivamente en una jornada como hoy, bueno, uno recuerda el impacto que todavía queda en los dominicanos y en miles de personas en el mundo que de una manera u otra se han condolido y se han solidarizado con el país por esa tragedia que enlutó a más de 236 familias que perdieron a un ser querido y a casi 200 que de una manera u otra también resultaron heridas. El impacto, por supuesto, trasciende a los que estaban allí en el lugar, en el Jet Set, en esa icónica discoteca que, como lo dijimos en aquel momento, aquel 8 de abril, cuando la noticia apenas arrancaba y uno recolectaba retazos de datos para poder armar algún tipo de narración coherente que tratara de despejar qué había pasado en el medio de la madrugada. Una discoteca que trajo alegría, que trajo mucha, mucha añoranza para los dominicanos. La información que se sirve hoy y que estamos manejando desde ayer es que, bueno, después de 65 días de esa terrible tragedia, los propietarios del Jet Set han quedado detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia. Han sido ya iniciado el proceso judicial, el proceso de investigación y persecución. El Ministerio Público ayer, y vamos a hablar de eso un poquitico más adelante, emite un comunicado en el que se dice que investigan a los hermanos Espaillat por el delito de homicidio involuntario y además de señalar que tanto Antonio Espaillat como su hermana Maribel Espaillat mostraron, cito textualmente comunicado al Ministerio Público, una inmensa irresponsabilidad y negligencia al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara, lo que finalmente ocurrió. Hoy vamos a hablar del testimonio de Gregory Adames, un hombre que había trabajado en el Jet Set durante algún tiempo, no tengo específicamente la cantidad de años, pero que da detalles y que sería, entiende uno, una suerte de testigo del caso, pues su abogado, y en su testimonio él dice que advirtió a los dueños del Jet Set de lo que podría ocurrir. De eso y más vamos a hablar hoy, compañeros. Hay que dar algunas pinceladas internacionales. Como saben, ayer el ejército de Israel atacó Irán y ha dado con el traste de la vida de 3 altos funcionarios del gobierno israelí. Lo que hay detrás, dice Israel, es la intención de evitar que Israel desarrolle capacidad nuclear. Algo con lo que el Pentágono por ahora dice, nosotros no sabíamos que iban a hacer eso. Ojo, eso no fue con la anuencia nuestra, se lava la mano el Pentágono. Pero el señor Trump desde hace varios días había dicho que, aunque no consideraba que el ataque hacia Irán por parte de Israel sería inminente, sí lo advertía como una posibilidad real. Mientras tanto, los tribunales en Estados Unidos siguen diciéndole al señor Trump, aguántate ahí, aguántate ahí. En California los tribunales le dan la razón por ahora a Gavin Newsom, el gobernador de California, y le dicen que el ejército no puede desplegarse de la manera en que ha hecho desde el pasado viernes para contener protestas en contra de las políticas migratorias del señor Donald Trump. Nada, eso es parte del escenario internacional en pinceladas. Hoy es viernes 13 de junio. Me parece que leí por ahí que es como que el día de la lucha contra, de la sensibilización sobre el albinismo. Bueno, hay día para todos, señor, hay día para todos. En el Santoral San Antonio de Padua, y nos dice también producción que es obispo y doctor patrono de Monteplata, doctor de la iglesia y patrono de las mujeres estériles, mujeres con discapacidad para procrear. Nada, váyanos, muy buenos días. Muy buenos días, Héctor y Federico. Buenos días, Catherine, Federico. Buenos días a todos los televidentes y a todos los que nos sintonizan por las diferentes plataformas. Hoy viernes 13, mucha gente preferiría decir que hoy es viernes después del 12 y antes del 14, para no mencionar el número, para que no le caiga un fucú, pero uno no llega tanto. Yo sé que hay gente que son supersticiosa, hay gente que no cree, pero en el medio hay mucha gente que
tú sabes, Catherine, lo que dicen de que sí, no, yo no creo en brujas, pero De que vuelan, vuelan. sabemos que vuelan, ¿verdad? Está clarísimo que vuelan. Y hay quienes De que dicen, vuelan, vuelan, sí, zafa. no, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Eso me gusta. Es un día que incluso hay gente que le tiene fobia, o sea, existe una fobia, no solamente al número, existe una fobia al viernes 13, pero es una palabra tan larga que yo ni la voy a mencionar. Triscaidecafobia se llama. Pero esa es la del 13, hay Sí, otra la del más viernes larga. 13. La del 13, hay otra más larga, que es referida específicamente al día, al viernes 13. Hay una noticia, como decía Catherine, que predomina en los diarios, la noticia principal. Pocas veces los diarios coinciden en tener una noticia principal todos, sobre todo en estos días que no hay demasiadas cosas, no hay muchísimas noticias que digamos, pero evidentemente que es una noticia importante. Estaremos hablando de eso más adelante y dándole seguimiento también. Pero yo quería hablar brevemente del tema del Congreso, que ayer, como casi todos los jueves, se han producido noticias en los predios congresuales. El Congreso está bien activo. El Senado aprobó ayer en segunda lectura una ley importante porque introduce modificaciones relevantes en el sistema de justicia y está creando, que es la parte más esencial, un Ministerio de Justicia. Algunas de las funciones que actualmente tiene el Ministerio Público la va a tener el Ministerio de Justicia. Se está aprobando, se aprobó ayer en segunda lectura con modificaciones. Hay que ver cómo queda el texto ya cuando sea cuando se publique y sea enviado a la Cámara de Diputados, porque se hicieron varias modificaciones. De hecho, hubo ahí un inconveniente porque Antonio Taveras, presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, reclamaba que eso volviera a comisión. Parece que los cambios se hicieron, digamos que sin la anuencia, sin la participación de Taveras y de algunos de los comisionados, pero el presidente del Senado le explicaba que ya después que se aprobó en primera lectura, el Pleno está facultado para hacer modificaciones. Pero es interesante, hay que ver cómo queda. Pero lo que quiero destacar es que el Congreso realmente, que hemos estado dando seguimiento a la labor que ha estado realizando en esta legislatura, y hemos dicho que se impone que el Congreso agilice sobre todo las leyes importantes, y hemos visto algunas señales en los últimos días, sobre todo reuniones, porque uno percibía como que faltaba coordinación, pero hay reuniones tanto de las cámaras como de los presidentes de las cámaras y con los voceros, coordinando y tratando de llegar a una agenda consensuada de los proyectos a los cuales se le va a dar prioridad en esta legislatura, porque son muchos. Entonces, sobre la labor que está realizando el Congreso, hay un par de cosas que quiero destacar. Primero, que evidentemente se está trabajando y que evidentemente ya hay coordinación o ya se nota esa coordinación que uno podía percibir que faltaba entre los titulares de ambas cámaras. O sea que hay una agenda común, hay una lista de prioridades, de proyectos que deben ser aprobados en esta legislatura. Lo segundo que quiero destacar es que la oposición está jugando un papel importante también en el Congreso. No importa que sea minoría, pero lo está haciendo, le toca hacerlo y lo está haciendo. Por ejemplo, si ustedes ven los últimos proyectos discutidos o aprobados en el Senado de la República, usted va a ver una participación activa que están teniendo principalmente los senadores Omar Fernández y Félix Bautista, o sea que es una parte positiva. Pero en tercer lugar hay una parte negativa o una alerta que hay que darle a los congresistas, que no pueden aprobar proyectos por la prisa que hay sin leerlo de manera cuidadosa, porque eso les toca. Entonces no pueden poner la cantidad por encima de la calidad. Sabemos que hay un volumen de proyectos, pero tienen que conocerlo. Miren lo que ha ocurrido esta semana. Una ley aprobada en ambas cámaras, la ley del Tribunal Superior Electoral, que introducía importantes cambios en ese organismo, fue observada por el Poder Ejecutivo por varios aspectos. Hay como 6 o 7 puntos
Y algunos de los legisladores que opinaron después de esta observación admitieron que no tenían el conocimiento de qué tanto, de la magnitud de estos cambios. O sea, ahí en esa parte hay que decirle que tienen que revisarse porque no pueden aprobar un proyecto, sobre todo de esa magnitud, de esa importancia, que introducía cambios, que incluso colocaba, por mencionar un aspecto, a nivel salarial a los miembros del Tribunal Superior Electoral a la par de los miembros del Tribunal Constitucional, que evidentemente que es un error, que eso no debe ocurrir así porque hay una escala. Entonces, eso pero es no lo están que, diciendo que los de DESUR ganan lo mismo que los que el del Banco Central. sí, pero eso, bueno, eso son otras escalas. Entonces, El problema es que lo del Banco Central controlan la política monetaria, Por los de eso, Sur no dan luz. por eso. Pero... ay. así que el Mira, Congreso... hoy es viernes, déjalo así. Hoy es viernes, sí. El Congreso tiene que seguir, creo que tiene que seguir como va, pero tampoco puede cometer esas pifias. Como señores. caña para No se pueden cometer esas pifias. Buen día. Buenos días, Héctor. No debe cometer esa pifia, no deben, pero lo hacen. Buenos días, Catherine. Buenos días, Héctor. Fede. Amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. ¿Cuál es mi cámara? En tu cámara, Esa es mi en la cámara, 2, en la no 2. está prendida. Te apareciendo a Nelson Rodríguez, ¿viste? Todo se pega. Viernes 3. Hoy es viernes 13, transdicofobia, ¿no? Es la Sí, fobia. la fobia. Por muchas razones. Al 13. Hay fobia hacia el viernes y fobia hacia el número 13. Yo al viernes no le tengo a fobia. los dos juntos. Al viernes yo le tengo amor del bueno. Pero sin embargo, esa fobia se disipa cuando cae viernes 30. Hay como Sí, una claro. felicidad en el ambiente. Pero bueno, simplemente decir que lo del ataque que se veía venir de Israel a Irán es como echar gasolina a un incendio forestal. Pero bueno, Israel nos tiene acostumbrados a estas temeridades, quizás porque se siente bajo el paraguas de Estados Unidos o porque se siente bajo el paraguas de los Estados Unidos, porque de otra forma sería impensable poder irse en contra de todo el mundo, aunque en defensa del Estado judío hay que decir que cuando todos tus vecinos, comenzando por Irán, niegan tu derecho a la existencia, Exacto. y cuando el Irán dice que hay que destruir al Estado judío, ciertamente que esa retórica belicista, aunque se materialice y aunque nos lleve al borde de una tercera guerra mundial con ribetes nucleares, es válida, es legítima desde la perspectiva judía. Lamentablemente tienen razón en esto. En el plano ya regional, en Brasilia, hoy, con Lula da Silva como anfitrión, 16 países del CARICOM estarán reunidos ahí y Cuba como invitada para tratar 5 temas puntuales de cara al estrecimiento de lazos comerciales y otros temas. En ninguno de esos 5 temas periféricos está el tema haitiano, pero se entiende que será un tema accesorio porque definitivamente que ese es el tema que lleva el presidente Luis Abinader debajo del brazo, sobre todo a hablarlo con una comunidad como el CARICOM, que es muy diligente al momento de criticarnos, que es muy diligente al momento de acusarnos, de descalificarnos en el plano internacional, pero que mira para otro lado ante el descalabro del colapso del Estado haitiano. Y a veces se podría decir, y esto es una opinión muy personal, que es hasta cómplice, porque fue en el seno de ese CARICOM en Jamaica donde se alumbró ese Consejo Presidencial de Transición haitiano, que visto los hechos no ha servido para nada, ni servirá porque no se está hablando de elecciones, pese a que tienen que ser celebradas el año que viene. Estaremos comentando el tema del jet set, desde luego que sí, y adicional a lo que decías del Ministerio de Justicia, señalar, Héctor, que en el día de ayer, en ocasión a las leyes que se están debatiendo en el Congreso, algunas racionalizadas, algunas muy estudiadas, muy comisionadas, y no me refiero a aquel tipo de comisión, sino a los trabajos que se hacen a lo interno de las comisiones técnicas bicamerales. Hay una que la están sancochando, como diga el difunto Rubi Pérez, a todo galope, que es la de residuos sólidos, la 225-20. Y en ese festín que se quiere dar, y quizá la palabra es la apropiada, festín que se quiere dar en el Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados, con relación a la aprobación de este Frankenstein jurídico, que es la modificación de una ley que apenas tiene 5 años. Sorprende la diligencia
con lo que los legisladores entienden que 5 años es un tiempo suficiente para revisar un marco normativo y no ha revisado la ley 8701 de Seguridad Social, que sí ordena, que hace 24 años que no se revisa. Esa no, ahí no hay prisa. O el Código Penal, que es de 1884 y tiene 136 años esperando que lo revisen. Ese no, ese puede aguantar. La que no puede aguantar es la 225-20 de residuos sólidos, porque usted verá cómo es que funciona y recuérdese que todos los que tienen una SRL le cobran 500 pesos todos los años, mínimo, y hay empresas que están pagando hasta 350,000 pesos y lo van a triplicar. Pero Adiplas dijo ayer, dentro del marco de esa reforma, que hay que tener cuidado con la prohibición de los plásticos de un único uso, y esto va a ser un tema de debate. Hay una campaña ya desplegada e incluso una campaña patrocinada y financiada y desplegada por la Unión Europea, según los afiches que están ahí. No tengo pruebas fehacientes en términos documentales de pagos, pero sí los afiches, está su logo, me imagino que sí, donde Adiplas advierte o señala o indica que representa 470 empresas que generan 42,000 empleos y 700 millones de dólares de exportación y 59,000 millones de fondos producidos aquí. Aquí va a haber un tema serio, porque para nadie es un secreto que los plásticos están contaminando y matando el planeta, que podemos ver los ríos anegados de plástico, los mares, las playas, todo, etcétera, pero coinciden y coliden la necesidad con la crisis. Habría que ver cómo se va a hacer ese esquema de transición, cuánto tiempo deberá durar ese esquema de transición, pero drásticamente no debe ser. Drásticamente las prohibiciones no funcionan, sobre todo en este país donde drásticamente está prohibido llevarse los semáforos rojos, y para muestra simplemente pongo ese botón. Hay muchas otras noticias en el día de hoy que estaremos comentando a pesar de que sea viernes, y todas las vamos a ver brevemente en la portada del periódico El Caribe y de CDN, que nos estará comentando nuestra compañera Karelyn Cuevas. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar este vistazo por el periódico El Caribe con el empresario Antonio Espaillat, quien quedó apresado anoche junto a su hermana Maribel por la investigación del colapso de la discoteca que provocó 236 muertes. En otra nota, el presidente Abinader llega a Brasil para participar en la cumbre de los países del Caribe. La crisis de Haití centrará los debates. Además, entidades exigen políticas públicas efectivas para combatir el trabajo infantil. Y cerramos con el Banco Popular, que recibió 3 premios LATAM Digital 2025 de afiliación digital, y por Julia, la asistente virtual. En la contraportada hablamos de deportes y del abridor de Houston, Framber Valdez, que lanzó 5 entradas de 7 hits y 12 ponches para lograr su 7ª victoria de la temporada, esta vez ante los Medias Blancas. Pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de todos los cargos a los que acusan a los propietarios de Jet Set. Además, ampliamos sobre una mujer que permanece en estado crítico, presuntamente tras ser agredida por su pareja en Santiago. Y cerramos con la Cámara de Cuentas, que reveló irregularidades en Impostón en el periodo enero 2020 a diciembre de 2021. Les invitamos a que accedan siempre a cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Hoy viernes y parte del fin de semana. Adelante, compañero Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hemos tenido el tránsito de una onda tropical en aguas del Mar Caribe, la cual ya se ha alejado de nuestra zona de pronóstico y se encuentra ahora llegando a Centroamérica. Ha dejado algunos remanentes nubosos para aportar algunas precipitaciones en las próximas 24 horas. Estará uniéndose a los efectos de esta otra onda tropical que ya se encuentra en las Antillas Menores, y es la onda número 5 que se moverá en las próximas 24 horas hacia el sur del territorio nacional. Es por eso que veremos para este fin de semana un incremento de la nubosidad y de las posibilidades de precipitaciones. Incluso al inicio de la próxima semana laboral hay potencial de lluvias en diferentes zonas de nuestro país.
Hoy permanece la nube sahariana en gran parte de nuestra zona de pronóstico y empezará a disminuir este evento africano, especialmente ya a partir de mañana y el domingo. Serán menores las partículas saharianas en nuestra región y por lo tanto la onda tropical, cuando esté transitando al suroeste de nuestro país, estará aportando mayores precipitaciones. Vamos a estar muy atentos también a la evolución y trayectoria de este sistema atmosférico en la medida que pueda moverse hacia el oeste del Mar Caribe, una región que tiene las condiciones suficientes para formar depresiones y también tormentas tropicales. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Gracias al profesor Jean Suriel. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a leer los comentarios en Facebook Live. Regresamos con más de Despierta con CDN. Ustedes gracias por continuar con nosotros. Son las 7:33 minutos de la mañana. En un par de minutos conectamos con las redes sociales, que sí, queremos leerlos hoy y les invitamos a que lo hagan a través de la plataforma de Facebook. Como les decíamos, la noticia del día corresponde a la detención de Antonio Espaillat y de su hermana Maribel Espaillat del Ministerio Público. Ayer, tras varias horas de interrogatorio en relación al derrumbe de la discoteca Jet Set, que dejó, como saben, un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas, pues procedió a llevar adelante la detención. Yo digo preliminar porque todavía este proceso tiene que avanzar. Tendremos que conocer en las próximas horas la solicitud de medida de coerción y esos detalles que aún no han sido explicados y pormenorizados por un Ministerio Público que sí adelantó ayer en una nota de prensa, entre otras cosas, que se trata de un caso de homicidio involuntario y dice textualmente que los imputados habrían mostrado una inmensa irresponsabilidad y negligencia al dejar de realizar intervenciones físicas que impidieran el colapso del techo y que lamentablemente ocurrió ese pasado 8 de abril. Pero vamos a ver nuestro reporte acá de CDN. Keren Lucas lo preparó para que ustedes tengan un detalle. Detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, se encuentra el empresario Antonio Espaillat por las acusaciones de homicidio involuntario. A pocos minutos del reloj marcar las 10 de la noche, el propietario del club nocturno fue trasladado por miembros de la Dirección de Prisiones a la sede judicial. El empresario y su hermana Maribel quedaron bajo arresto tras ser interrogados por el director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho. La fiscalía establece que los hermanos Espaillat fueron negligentes al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set fuera intervenido de manera adecuada para evitar una tragedia que cobrara vida del público y de sus empleados. Esto fue algo que nadie quería que pasara. Nadie quería que pasara. Incluso muchas de las familias que estuvieron ahí se han acercado y se han solidarizado con las familias Espaillat, que por cierto es una familia muy humana, pero aquí se ha desnaturalizado mucho las cosas. Pero desde que hay un muerto, si no tuvo voluntario, homicidio involuntario, evidentemente que nosotros hasta ese punto compartimos la calificación de la Fiscalía, porque es un hecho que se tiene que tomar su tiempo investigándose. Se han tomado su tiempo, perfecto, se está haciendo un peritaje, perfecto, pero a partir de ahí hay que esperar la investigación tranquila y sosegadamente. El Ministerio Público además señala que los Espaillat intentaron intimidar o manipular a empleados de la empresa EIL que manejaba la discoteca Jet Set para evitar que atestiguaran en su contra. Sobre el tema de intimidar testigos, aquí se han hecho muchas malas interpretaciones y hoy nosotros le empezamos a aclarar a la Procuraduría. Pero fíjate, ¿cuál necesidad tendría la familia Espaillat de amanecer un testigo cuando ellos no querían que eso pasara? Aquí estamos tratando un caso de una imprudencia, como si fuera criminalidad organizada, y lo peor es que uno ve personas de youtubers, abogados,
hablando como que esto se quiso hacer. Esto no se quiso hacer. Y eso es lo importante que hoy que nosotros queremos reflejarle a la opinión pública. La familia Espaillat, que durante 52 años regentió el negocio YECC, de ninguna manera quería que eso pasara. De ninguna, no hay manera posible. En las próximas horas, el Ministerio Público solicitará que la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional imponga medidas de coerción contra los empresarios. Keren Lucas, CDN. Bien, ya a partir de esta información ustedes tienen los detalles de lo que ocurrió ayer. Como les decíamos, en las próximas horas deberá conocerse solicitud de medida de coerción emanada desde la Procuraduría, específicamente de la Dirección de Persecución. Nuestra compañera Raiza Álvarez está en el Palacio de Justicia, conversa en este momento con Jorge Luis Polanco, coordinador de los abogados de la defensa de Espaillat. Discúlpenos, ahora estaremos en vivo para CDN. Me avisa si ya estamos en... ¿Está conmigo? Kelvin. Bien, muy buenos días. Estamos en estos momentos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a propósito del apresamiento del empresario pues Antonio Espaillat. Nos encontramos en estos momentos con uno de sus abogados, Jorge Luis Polanco, para que nos ofrezca un poquito de detalles de qué ha ocurrido desde la tarde de ayer hasta esta mañana en torno a este caso. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Ustedes, en el momento al que el señor Antonio Espaillat llegó en horas de la tarde acá para ser interrogado, ¿sabían que él iba a ser detenido? No era posible saber cuál era la situación. ¿Qué tiempo más o menos duró este interrogatorio? Si realmente era un interrogatorio o si ya de antemano sabían que iba a... No, le he dicho que no se sabía qué era. Se inició el interrogatorio y en el curso del interrogatorio se le notificó el mandamiento de arresto. Hasta el momento, si el señor Antonio se ha expresado de alguna manera, también la gente quiere saber acerca de dónde se encuentra la hermana del mismo, ya que en horas de las 10 de la noche, cuando fue trasladado hacia acá, pues no se vio si ella andaba o no estaba. Sí, por la hora estamos investigando el estatus real de ella. Bien, lo que ha dicho el Ministerio Público, las alegaciones de homicidio involuntario y también pues de la intimidación a testigos y demás. No, esos son elementos subjetivos. Nosotros tenemos que esperar que el Ministerio Público formalice la solicitud de medida de coerción, estudiarla, analizarla y en torno a eso entonces proceder a presentar los argumentos de defensa. Bien, entonces cuéntenos, ¿se le han respetado los derechos? Anteriormente le había hecho la pregunta al señor Antonio, ¿cómo se encuentra en estos momentos? ¿Cuáles serían los procedimientos a seguir a partir de aquí? Los procedimientos es esperar que les notifiquen los argumentos de la medida de coerción y en torno a eso entonces activar los mecanismos de defensa para presentar argumentos sobre esas posiciones que plantea el Ministerio Público. Y sobre lo que usted plantea del respeto al derecho, hasta este momento entendemos que todos los derechos de él han sido respetados. Muchísimas gracias, señor Jorge Luis. Bueno, como les habíamos dicho anteriormente, el señor Antonio Espaillat fue trasladado en horas de las 10 de la noche aproximadamente a este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de ser interrogado por horas en el Ministerio Público, donde estuvo acompañado de su abogado, pues Miguel Valerio, también de su hermana y como ha indicado el abogado en estos momentos y también previamente a que nosotros empezáramos a conversar con él, pues no sabemos si la hermana del mismo también se encuentra detenida acá en este Palacio de Justicia, ya que no se visualizó ante las cámaras de CDN, tampoco quizás de ningún otro medio de comunicación. Él dice que va justamente a investigar en estos momentos cuál es el paradero de la señora Espaillat. Por el momento es todo lo que tenemos nosotros desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en torno a este caso del apresamiento del empresario Antonio Espaillat. Yo regreso con ustedes a los estudios. Bien, Raiza, nos hubiese gustado conversar con el abogado Jorge Luis Polanco. Importante decir, recuerden que el rol de este profesional del derecho en principio se cuestionó. Recuerden que Jorge Luis Polanco pertenecía al cuerpo de abogados del Estado, de una comisión que se nombró desde el Poder Ejecutivo para recuperación de patrimonio en casos de presunta corrupción. Era y es un abogado muy cercano
Poder Ejecutivo, el presidente de la República, y él renunció para incorporarse a la defensa de Antonio Espaillat. A las 7:30 minutos de la mañana, entonces lo vemos ahí en Ciudad Nueva, comentando algunos detalles, todavía muy escueto, Jorge Luis Polanco, porque dice todavía no tenemos los detalles de la solicitud de medida de coerción, pero nosotros hemos de insistir en lo que hasta ahora sí es oficial, y es la nota de prensa del Ministerio Público que señala que ellos están investigando a Antonio Espaillat y a su hermana Maribel, a quienes investiga por el delito de homicidio involuntario. Según el Código Penal de la República Dominicana, la pena máxima para este tipo de casos, en caso de que se lograse demostrar su culpabilidad, no excede los 2 años. Así que hay que revisar también lo que va a ocurrir en los próximos días en ese sentido. Hay que destacar también el por qué. Esta orden se da 65 días después de la tragedia. Se había mencionado que a Antonio Espaillat se le había, estaba la duda de si se le había llamado o no a una entrevista, a algún interrogatorio en el Ministerio Público. Nosotros supimos que de hecho eso no había ocurrido. Él acudió por primera vez ante el Ministerio Público en la jornada de ayer, y lo que sí nosotros sabíamos era que el Ministerio Público estaba haciendo diligencias para completar testimonios. Recuerden que son 236 víctimas. Eso son 200, si no son 236 abogados, porque por ejemplo en el caso de Félix Portes creo que lleva él 22 casos. Agrégale los heridos. Pero, sí, Porque, no, perdón, los heridos aparte. Para más INRI Sí. de las ironías, de las cábalas o de la superstición. Sí. En el día de ayer, justo en el día de ayer, donde lo hacen preso, es que sale de la clínica la última sobreviviente, así es. que desde el día 8 de abril estaba interna hasta el día de ayer, 65 días enteros. 65 días. Hay un daño evidente, no un daño tan absoluto como la pérdida de una vida humana. Exacto. Pero lo que te quiero decir con esa precisión es que no solamente el abanico se va a circunscribir a las potenciales 236 causalidades bajas, sino también las personas que se han sentido agraviadas de otra forma, o los empleados, lo que fuera. Lo cierto es que en el día de ayer, en la mañana, estábamos comentando que esto no aguantaba más, en el sentido de que no por el tiempo, porque para la ciudadanía y el ansia de justicia, esto debió haber pasado el día 2, pero para un Ministerio Público diligente que está construyendo una teoría de casos, que está buscando pruebas, que está buscando evidencias contundentes y firmes y demostrables y sustentables en un proceso, porque el problema no es poner una prueba ahora, el problema es luego frente a un juez demostrar la validez y la solvencia de esa prueba, y que un abogado no te destruya la prueba en el juicio. Claro. No se trata de buscar la prueba tiene que tener unas características no solamente de fondo, sino de forma, el manejo de recabar la misma, que permita que esto se lleve a feliz término. Lo que quiero decir con esto es que el documento, el día de ayer se cerró el círculo con el informe de la ONESBIE. Exacto. Se cerró el círculo con la última querella que dio de este abogado que daba una serie de elementos en sus conversaciones, y era cuestión de horas, y lo estábamos diciendo ayer en la mañana. El círculo y inicia una fase, que es la fase ya judicial, porque ahora sí podemos decir que se ha judicializado el caso. Ahora el caso está judicializado y deberá incorporar lo que comentábamos. El último elemento que surgió tuvo que ver con algo que parece que al principio se filtró desde el Ministerio Público, porque decía, hay una persona cercana a la empresa Jetset que era un empleado y que dice se había advertido esto. Era una pieza que nosotros no conocíamos hasta hace 72 horas. Nuestros reporteros conversaron con el abogado dio más detalles, y ayer, quizás después del mediodía, y cuando se estaba dando ya el proceso de entrevista, que después pasó a ser arresto, trascendió una conversación. Yo no lo voy a llamar entrevista porque la persona que hace las preguntas se nota que no es periodista, pero es un testimonio, claro que sí, de Gregory Adames, este joven que trabajaba en el Jetset y que, según su testimonio, habría advertido a la familia Espaillat sobre la tragedia que podría llegar, y que no, le decían no, que no se hiciera esta fiesta, ¿no? que se paralizara la operación del Jetset. Nosotros trajimos la entrevista para ustedes, está en un portal de YouTube que solo tiene este video. Este portal de YouTube se creó, parece que para subir esta entrevista, este testimonio, pero sean ustedes los que escuchen. Es doloroso, pero después les damos algunas pinceladas sobre lo que consideramos de la misma. Vean.
Aries, todo el mundo me conoce como Gregory. Yo elaboraba para la discoteca Yexé desde año 2018. Me desempeñaba como la persona encargada de reservación, de los pedidos, las cosas que hacían falta en la discoteca. Prácticamente me encargaba de todo lo que era logística y evento. Yo era la persona que abría la discoteca en la mañana. Pero por el mal que trato de seguir adelante, no logré ver todo esto porque mi intención no es hacerle daño a nadie. Nunca la ha sido, nunca la ha sido. Y las personas todavía de ayer que me conocen saben cuál es mi forma, saben cómo yo me manejo. Pero después de ese día yo siento que la vida se me fue, que no hay felicidad, que yo no puedo escuchar una música, yo no puedo escuchar nada, yo simplemente quiero estar lejos. Solamente estar enfocado en los clientes, pero nadie ha pensado en los empleados. Los empleados no estaban ahí por querer. Todos los empleados que fallecieron ahí estaban porque tenían una familia y no porque solo se mantenían del YC, porque todo el mundo sabe que el YC era como la fuente, pero quien mantenía a la familia eran los clientes. Lo que habla mucho después de es tu actitud, tu forma de ser, tu forma de actuar con esas personas afectadas, con tus empleados, con tus clientes que tienen más de 20 años del establecimiento, yendo todos los lunes, que no son una gente que fueron solo hoy, sino que son fijos yendo todo el tiempo ahí. Entonces, al ver que solamente se divulgan mentiras, falsas informaciones, se acaban los empleados que no tienen nada que ver con eso, se dicen cosas que no son, y no ve una parte humana que fue la que debía de ir de un principio y olvidarse de lo económico, simplemente ser humano. ¿Por qué? Porque así como tú estabas en el suelo, subiste, tu parte humana también te puede hacer volver a subir. Olvidarte de lo económico en ese momento y ser humano. Porque se ha querido hablar de que ataques, de que solo son ataques hacia el dueño de la discoteca, que solo son ataques, que lo quieren acabar, que quieren la cabeza. No, no es eso. Hay ataques, claro está. Pero se debe ver la parte humana de 200 y pico de personas que murió un familiar, de 100 y pico de niños, que da pena de los que están huérfanos de padre y madre. ¿Dónde está la parte humana de los dueños? ¿Dónde está? Y son personas que yo me llenaron bien, pero me duele. ¿Entiendes? Me duele. Porque me duele, porque yo tengo 2 meses callado. 2 meses sin salir a ningún lado, sin hablar con ningún medio, buscar ningún tipo de forma económica, y simplemente los empleados se liquidaron. La prueba sí está. Todas están en sitio seguro, y por lo cual siento desde un principio que podía correr peligro, por lo cual le digo aquí con dolor, porque nunca lo quise ver así, hasta algunas cosas que fueron pasando que me hicieron cambiar de parecer, porque como te digo, yo a la doña Maribel, y a don Daniel, yo le tengo un aprecio grande que sé que se quedó ahí, porque yo no he vuelto a saber más de ellos, pero en estos momentos yo lo que quiero decir públicamente
y que mediante la prueba que yo manejo, si algo me llega a pasar, está claro de que de dónde viene, ¿entiendes? O sea, públicamente yo hago responsable de cualquier cosa que a mí me pueda pasar a la familia Espaillat, ya sea que yo no aparezca, se desapareció, o apareció por un accidente, o un atraco, que es lo que se da mucho en este país, o un intercambio de disparos, cualquier cosa que pueda pasar. Yo no voy para ningún lado, yo no lo voy a desaparecer para ningún lado, yo no estoy enfermo, yo no tengo nada, yo simplemente quiero estar tranquilo. Y es como le dije, mi intención no es hacerle daño a nadie, simplemente que se conozca la verdad. ¿Qué tú esperas de la justicia dominicana? Yo lo único que espero de la justicia dominicana es que no por mí, sino porque el pueblo dominicano y cada una de esas familias que está afectada, cada uno de esos niños, necesitan saber la verdad de qué pasó. Y que la justicia dominicana se olvide del poder económico, del dinero, de la fuerza, y que se salga la verdad. Que si le toca cárcel, ¿por qué le toque? Si le toca resarcir a esa persona, ¿por qué le toque? Porque una vida no se compra, una vida no se paga. Pero sí debe haber algún tipo de consecuencia con esto que ha pasado, para que no siga pasando, para que... Bueno, como les decíamos, es una entrevista que está disponible en la plataforma YouTube, en un canal que se creó al parecer en las últimas horas y que se llama Sin Careta TV. Ese canal de YouTube al parecer tiene otro brazo de plataforma, me refiero a alguna suerte de medio digital que ya existe en la red social Instagram, en donde alberga a 1.750 seguidores y dice que es un periódico digital sin filtros. En fin, es una entrevista que dura unos 22 minutos y hemos querido traerla para ustedes porque entendemos representa, pues tiene un valor importante para lo que se está viviendo desde el punto de vista informativo. Gregory Adames hace varias consideraciones que son importantes. Una de ellas es que dice, yo no era un empleado nuevo, yo tenía trabajando ahí unos 7, 8 años. Dice que habría conversado con la familia Espaillat y eso también lo han insistido sus abogados y dice que él tiene pruebas que demuestran que se había advertido sobre lo que ahí podría pasar. Evidentemente se le ve afectado y también se le ve atemorizado. Y quizás por esto accede también a dar una entrevista. Dice, yo no había querido conversar con nadie. Y esto reviste algo que yo creo que subyace en la conversación, más allá del tema jurídico, más allá del tema de cómo se les va de alguna manera a resarcir, porque la vida no tiene precio. Y eso lo sabe todo el mundo. Yo creo que también lo sabe la familia Espaillat. La vida de nadie, cómo se le asigna un valor a la vida de una persona. Eso es muy complejo. Aquí lo que subyace es un tema de cómo se enfrentan este tipo de casos también desde la empatía, desde lo que nos dibuja para florecer y no marchitarnos, para lo que nos dibuja desde la empatía para florecer como seres humanos y para no marchitarnos como lo peor de la humanidad. Cuando Gregory Adames dice, yo le tenía un cariño inmenso a esta familia porque hemos trabajado desde hace mucho tiempo, dice, pero eso quedó allí porque yo no me he vuelto a comunicar con ellos. Me parece delicado cuando él dice a los empleados se les puso a firmar un descargo. Hay que buscar el detalle de ese descargo, porque si es un descargo económico, de usted recibe un recibo por la cantidad de recursos que, bueno, una liquidación formal, porque la empresa no existe, la empresa se cayó. El Jet Set hoy no existe más. Entonces, bueno, una liquidación uno puede comprender que los abogados o personal administrativo de recursos humanos le diga, firme que usted recibió tal cantidad de dinero. Pero Gregory no dice eso. Gregory Adames dice,
yo no acepté porque aquí se tiene que conocer la verdad. Entonces, yo no he visto ese documento, pero tendrá que conocerse en virtud de la investigación si la condición para liquidar de una manera u otra a los empleados del Jet Set era yo te pago, pero tú evitas que la verdad se conozca. Eso es lo que está diciendo este joven. Yo no sé cuál va a ser el futuro en tribunales, no estamos para eso, estamos para decir los hechos. Esa entrevista, ese testimonio es un hecho. Y tendrá que rebatirse en justicia lo que él refiere. Pero a mí esa voz partida de este muchacho me luce muy cercana a la verdad, me luce. Es una apreciación, no tengo elementos más allá de lo que ese testimonio se me traduce como ser humano y como periodista. 236 muertos en tan poco, en una sola unidad de tiempo, en un poco espacio tan cerrado, marca una sociedad para siempre. Así que este testimonio hay que verlo, este desgarrador testimonio hay que verlo, no solo de la perspectiva se solapa lo que es la pieza penal dentro del marco de un proceso, claro, y lo que es el testimonio de un ser humano, no de un testigo. Entonces aquí es los abogados de la defensa o el Ministerio Público, cada quien tomará lo que quiera. Unos descalificarán o enaltezarán una parte u otro, pero un ser humano que está quebrado, visiblemente quebrado, con una quiebre espiritual que contagia al escucharse. Es imposible no escuchar el testimonio de esta persona y no sentir congoja y aprehensión en el cuerpo, en el etos de toda la persona. Uno se derrumba viendo esto. Imaginemos el calvario que puede estar viviendo esta persona. Claro, un abogado de la defensa diría, los hechos son los hechos, como debe ser en la prensa, por ejemplo. Pero el tema es qué hay debajo de los hechos, dónde están los valores, dónde están los criterios. Él señaló la parte humana varias veces. Esos son criterios morales o éticos, no son jurídicos. Lo que sí es jurídico es que él diga que puso a conocimiento varias veces y sostenidamente, porque eso, y yo no soy abogado penalista, pero me luce que eso podría configurar otra figura que no está aquí, que es la negligencia. Y entonces eso podría agravar la tipificación inicial, porque el homicidio involuntario como tal es el homicidio, como muy bien dijo el abogado Valerio el día de ayer. La familia Espaillat no quería que pasara eso está clarísimo. Pero cuando a priori tú tienes eso y luego ves que te notifican, que supuestamente te advierten, que supuestamente te dicen, mira, está pasando tal cosa, y tú en buen dominicano, como decimos, tira para adelante, entonces esa inobservancia podría, esa supuesta, si eso pasó así, esa inobservancia podría tipificar una negligencia culposa. Entonces no sería tan simple como este homicidio involuntario de 3 meses a 2 años. No, espérate, vamos a ver. Lo cierto es que el testimonio está ahí, hay que tomarlo con pinzas, pero sobre todo con respeto, y que no se descalifique lo que esta persona dice, porque ese es su testimonio y duele escucharlo. Bueno, apenas inicia esta fase, la de la judicialización, como decíamos ahorita. Yo pienso que eso, como tú decías, Federico, homicidio involuntario, ¿verdad? Es un cargo legal, eso es un lenguaje jurídico, pero el término negligencia lo entiende todo el mundo. Y pienso que todos estamos convencidos, casi todos debemos estar convencidos, de que aquí hubo negligencia. Y lo que se está juzgando, lo que se va a juzgar, lo que se va a determinar es el tamaño de esa negligencia. Fíjense que el Ministerio Público utiliza el término inmensa, creo que es el término que inmensa utiliza, irresponsabilidad. Sí, en su negligencia también lo usa. En su nota. Entonces todo el mundo sabe lo que es negligencia y todo el mundo percibe, porque ha habido varias señales. Creo que este último testimonio es contundente, pero hemos visto varias señales, porque señores, acuérdense, por ejemplo, el video de Sergio Vargas, que es una figura que merece crédito. Y él cuenta que en una ocasión, creo que un mes quizás antes de la tragedia, había visto empleados, y le llamó la atención, empleados barriendo una arenilla
y él les preguntó y ellos le dijeron que eso era frecuente, que eso era común, que eso estaba ocurriendo. Evidentemente ahí había una señal. No, pero el también. propio Antonio Espaillat lo reconoce en la entrevista que le dio a la colega Edith Sí. Febles. En la entrevista que Antonio Espaillat le concede a Edith Febles, él argumenta que sí, que los plafones se caían con regularidad y que era el propio personal de la discoteca el que lo reemplazaba. Ahora, por eso es que hay que ver la prueba documental, el dato, la captura de pantalla, el video que dice el señor Gregorio Adames, que le entregó ya al Ministerio Público y que se podría, según lo que él dice, constituir en una negligencia en el caso de que, como vieron, se desatendió. Al margen de lo que ocurra con Antonio Espaillat, que tendrá que atravesar este proceso judicial al igual que su hermana, y uno no se alegra del dolor de nadie, pero hemos insistido acá que, caramba, hay 236 personas muertas. Las personas que perdieron a un familiar están allí pidiendo acompañamiento, pidiendo que de una manera u otra esto tenga alguna respuesta que les haga sentirse medianamente reparados. Entonces, claro, uno no se alegra, por Dios, y sabemos que de ninguna manera nadie quiere que una tragedia esta ocurra, y menos con un negocio familiar de tanto tiempo, con una historia, por decirlo de alguna manera, positiva para la cultura de la ciudad de Santo Domingo y para la cultura de la República Dominicana. Pero al margen de lo que pase con el señor Espaillat, yo quiero mandar un mensaje a las autoridades. Yo estuve conversando ayer con varios familiares de personas que han fallecido, que fallecieron en el caso del Jet Set. Es un calvario el que están viviendo para el tema de documentación y de poder, de una manera u otra, retomar su vida. Desde temas de bancos hasta seguros de salud, hasta asuntos de herencias. Yo puse acá en relieve que la empresa Pellerano y Herrera, de estos abogados, esta firma de abogados, se haya puesto a disposición para el tema de los huérfanos, pero incluso las personas que no tienen, los familiares que no tienen a niños huérfanos, etcétera, están pasando un calvario. Yo no sé si se pueda establecer algún tipo de procedimiento, algún tipo de ventanilla única para que la gente tenga que estar haciendo un vía crucis por todas las entidades del Estado para ver cómo resuelve su vida. Hay una figura que no existe aquí, que se llama la class action. Exacto. Que es la acción común donde muchas personas, como un omnibus, se montan y no tiene que estar cada quien, porque hay diferentes niveles, experticia y conocimiento. Yo no puedo buscar un abogado, tú sí. Entonces, ¿por qué no uno para todos, Uno por para ejemplo, todos. de manera colectiva? Pero esa figura aquí, por lo menos procesalmente, no existe, pero de algunas oficinas de abogados la usan a manera, como le llaman, pro bono. Pro bono, pro bono. Y bueno, veremos. Son las 8:04 de la mañana. Cuando regresemos vamos a hablar con el doctor José Miguel Gómez, un tema totalmente distinto. Les invitamos a que se queden con nosotros y ya regresamos. Seguimos en Despierta con CDN. Hoy es viernes 13, pero no vamos a hablar de superstición, vamos a hablar de salud mental. Nuestro psiquiatra, el doctor José Miguel Gómez, tiene hoy el tema adicción a la pornografía. Buen día, doctor. Bienvenido. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días. Está fuerte ese ¿Cómo tema están? para ¿Cómo se esta hora. sienten? Muy bien, gracias a Dios estamos muy bien. Qué bueno. Y saludos Salud. a Mira, todos. el flaco se sentó a escuchar. Qué buen tema, dice, qué buen tema. Mira, y es muy buen tema en el sentido, y quiero que la familia Preste que atención. nos están viendo nos ponga mucha atención. Traigo el tema de la adicción a la pornografía. Es la única adicción que se consume por los ojos. Las adicciones son por nariz, son por las venas, son por la boca, pero esta es por los ojos. Y lamentablemente se está viendo muchos preadolescentes, adolescentes y hasta niños con problemas de adicción a pornografía a nivel mundial y también en República Dominicana. La pornografía es una de las adicciones que la gente lo ve como curiosidad, como algo por un tiempo, como la necesidad de buscar información sexual, como una manera de despertar, como una manera de buscar una hipersexualidad.
y una madurez. Sin embargo, todo eso es negativo. Y los padres, las madres, deben de evitar que sus niños duerman con un celular, porque la primera vía de entrar a la pornografía es por los WhatsApp, por el celular de personas que mandan información a los niños y a los adolescentes. Y también por el internet, por la laptop. Es decir, lo preventivo es tener el control de qué puede ver su hijo o su hija. Y se puede buscar un técnico que le quita el programa de pornografía, le bloquea el acceso que pueda tener el niño o el adolescente a la pornografía. Cuando un niño comienza a ver a edad temprana pornografía de manera recurrente, de manera periódica, eso le va alterando su corteza prefrontal del cerebro. Fíjense que el adolescente está en una construcción del desarrollo de su corteza prefrontal, que es donde están las funciones ejecutivas, donde la gente memoriza, pone atención, concentración, discrimina. Esa construcción, cuando un adolescente o un niño de 8, 9, 10 años comienza a ver pornografía de manera recurrente, tiene descarga dopaminérgica en el núcleo accumbens, en la corteza, y eso le va generando una gratificación y quiere estar pegado de forma recurrente. Y de ahí entonces abandona la escuela, se desmotiva por estudiar, pierde el interés por las demás cosas, no quiere socializar, no quiere formar grupo, no le da ningún ánimo de interés por estar dentro del núcleo familiar y siempre está aislado en pornografía. Y en los adictos a pornografía hay un gran daño a nivel de esa corteza prefrontal, incluyendo que es uno de los conflictos más frecuentes en las terapias de pareja en adultos. El adulto que es adicto a pornografía no toca a la pareja, no le interesa a la pareja, creyendo que va a tener una hipersexualidad o un ciclismo sexual, sin embargo sabe mucho de pornografía, pero del amor sabe poco. Entonces, el tema hay que traerlo para educar, para prevenir sobre esto. Esta vulnerabilidad al circuito dopaminérgico que se verifica aquí, ¿podría ser reversible el impacto que tenga en el núcleo prefrontal, o definitivamente ya tendríamos un adolescente que está coincidiendo con la etapa de su expansión cerebral, a un individuo que necesite otras adicciones para poder suplir en caso de que sí, no va a haber porno, pero esa adicción a la dopamina hay que cubrirla de otra forma? Mira qué interesante tu pregunta, porque en los adultos que comienzan a debutar con alcohol, una droga segunda es marihuana y una tercera es cocaína. Y de ahí pasan a ser polusuarios. El de la pornografía entra con pornografía y entra al porro, al tabaco de marihuana y entra nicotinesis. A medida que una persona empieza a usar pornografía, se hace adicto a pornografía y tiene grandes descargas dopaminérgicas y busca gratificación e impulsividades, va a buscar otra droga de recompensa y lógicamente se hace por usuario a otras drogas. Es decir, la pornografía en muchos adolescentes puede ser una puerta de entrada a otras drogas. Doctor, cuando hablamos de adicción a la pornografía, hablemos de cómo recomendar. Ustedes se han enfocado mucho en los adolescentes, entendiendo que también esta es una preocupación de la sociedad. ¿Cuál es la recomendación para los padres que advierten que este proceso o se ha iniciado o quizás no saben, no advierten cuánto tiempo tiene su hijo pues viendo pornografía de manera recurrente? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la recomendación para los padres? Mira, yo acabo de venir del Congreso de Patología Dual en Madrid y ahí se hizo un simposio toda una mañana de pornografía. Como ellos tienen estadísticas, de cada 10, 4 preadolescentes en Europa están viendo pornografía. Okay.
y le dedican más de 4 o 8 horas a la pornografía. Es decir, es un gran problema. Es un problemón. Es un gran problema que tiene. Claro. Y están llamando a regularizar los celulares en la población adolescente. Entonces, en República Dominicana, uno ve más adultos adictos a pornografía. En República Dominicana no hay estadísticas, pero si usted habla con muchos adolescentes, muchos adultos, alguien ha tenido alguna vez contacto con pornografía. Aunque sea de forma recreativa, aunque sea de forma esporádica, aunque sea por estar en coro. Pero una vez usted comienza a ver pornografía y eso le incentiva y le provoca y lo conecta, y usted comienza ya a verla a diario y ya comienza a verla por más tiempo y comienza a interrumpirle otras actividades sociales y usted comienza a aislarse y usted comienza a tener fantasía con la pornografía y la usa como un elemento de exclusividad en las fantasías sexuales, y eso lo hace de forma impulsiva, usted está siendo adicto a pornografía. Y uno sabe como psiquiatra, cuando uno tiene un adicto a pornografía adulto, uno sabe las repercusiones que tiene, el daño que tiene, cómo se acostumbra a un sexo ritualista, mecánico, vacío, sin sentimiento, sin afectividad, porque es buscando el componente impulsivo, el componente inhumano, con la falta de afecto y la falta de amor y de empatía que vende la pornografía. Es ciclismo sexual, es pene-vagina. Entonces, ese contacto erótico, claro, sentimiento bonito, amor, afecto, se pierde. Entonces el muchacho aprende un sexo mecánico, no aprende una socioafectividad. ¿Pero qué le recomienda usted, doctor, a las familias, sobre todo padres, cuando advierten una situación de esta índole, ¿no? Mira, lo primero es para prevención. Nos interesa mucho la prevención. La prevención es controle qué está viendo su hijo a través de las redes, a través de su celular, a través de la internet, a través de la laptop, a través de la computadora que tiene. No deje un adolescente dormir en una habitación solo con una laptop. Hay horas donde el papá, la mamá, tiene que regularizar eso. Y sobre todo, hablar, educar, hablar con los muchachos sobre el control del daño de pornografía. Hay otros amigos que lo mandan. Y en el comercio mundial de pornografía, le mandan pornografía a los adolescentes y luego los ponen a retratarse a ellos mismos, desnudos, y a mandar sus cuerpos. Y esos cuerpos de adolescentes y de niños lo utilizan los pedófilos a través de las redes, y su hijo puede estar subido en las redes, en el mundo de la pornografía. Entonces, eso hay que hablarlo con los adolescentes. Este es un tema para hablarlo en la familia, en la mesa, para que las hijas y los hijos tengan el cuidado de la prevención y tengan la capacidad de bloquear el contenido, de decir no, porque es una adicción. Como todas las adicciones, tiene daño en el cerebro, tiene daño en la conducta e impacta mucho en el dolor emocional y el dolor social. Bueno, doctor, pero es un reto muy grande para los padres en estos tiempos. Pues yo recuerdo que antes, cuando Federico y yo éramos adolescentes, a uno le llegaba una revista Playboy de un No, a mí amigo. no me metan tu vaina. Bueno, esto no fue lo que tú me dijiste ahorita, pero está bien. Si te quieres vincular ahora. Un amigo mayor que uno que le prestaron una revista Playboy, pero ahora la tenemos por todos lados. Entonces está el tema de las redes sociales, está el tema de la tecnología, está el tema, como usted decía, WhatsApp. Comparten incluso contenido, y como usted decía, sí hay mecanismos para monitorear y para bloquear ese tipo de contenido. Pero también está el elemento de que
como usted bien sabe, lo prohibido llama la atención. Claro. O sea que a los muchachos también el hecho de que uno le prohíba algo. Hoy viene Juan Medina, por ahí. Muy natural que eso despierte todavía más curiosidad. Sí, a uno le preocupa mucho en la esfera de los adultos ya también, porque una de las causas de divorcio, una de las causas de conflicto en pareja es la pornografía. Cuando una pareja se vuelve adicto a pornografía y quiere tener relación con su pareja solamente a través del material pornográfico o simplemente no le interesa la relación afectiva humana y lo hace impersonal a través de pornografía, o tiene como exclusividad el uso de la pornografía en las relaciones maritales. Entonces, la pornografía daña la sexualidad, daña a la persona y provoca alteraciones a nivel del cerebro importante y de la conducta. Y eso la persona tiene que saber. Esa plasticidad del cerebro para poder reconfigurar el tema prefrontal hacia un punto de adicción a la dopamina, una vez tratada, una vez enfrentada, puede también revertirse o la persona definitivamente queda en modo alcohólico anónimo de salud. Yo soy adicto a la pornografía. Ya hay, igual que Alcohólicos Anónimos, igual que los grupos NA, hay a grupos en República Dominicana, ya hay adictos a pornografía y hay personas que están en grupos de terapia de adicción a pornografía. Pero hay tratamiento con fármacos, con terapias, y lógicamente hay que ver cómo en familia ha habido brotes de violencia de un muchacho contra una madre o un padre en un síndrome de abstinencia porque le prohibieron el uso de pornografía en la casa. Es decir, fíjense que cuando uno ve en los medios que un hijo golpeó a una mamá o un papá porque le quitó el celular, busquen qué fue lo que veía en el celular. Y la pornografía produce un síndrome de abstinencia, igual como lo producen otras drogas. El individuo en un síndrome de abstinencia se vuelve irritable, malhumorado, violento, agresivo, desafiante, ansioso, desesperado. Entonces, eso te habla el síndrome de abstinencia de una persona que está ya francamente en un proceso de adicción. Lo mejor es 3 pasos: buscar la ayuda, recibir el tratamiento farmacológico para bloquear los niveles de dopamina y bloquear los niveles de glutamato, bloquear los niveles de neurotransmisores y los químicos que tienen que ver con la adicción. Es una enfermedad cerebral, evidentemente. Como todas las adicciones, no se curan, se tratan, se controlan, y la persona tiene que ir también a los grupos de terapia en grupo. Doctor, qué bueno que usted trata este tema hoy y que además lo aborde como siempre, todos los temas con ese nivel de profesionalidad, con esa lógica que proviene del tratamiento constante, del estudio constante, y quizás la audiencia también tenga algunas inquietudes. Invitamos a la audiencia a que vamos a abrir los teléfonos, pero que también hagan las preguntas con el nivel de responsabilidad. Recuérdense que pueden haber niños en casa, recomendamos discreción, es un tema que envuelve toda una connotación que puede subirse de tono en virtud de cómo usted lo maneje. Este doctor ha sido clean, limpio en todo este tema, que por supuesto puede generar algún tipo de distorsión en el lenguaje, pero no sé si la producción coloca los teléfonos, ahí están: 809-683-8785, 809-683-8786, 809-683-8795 y 8796. Doctor, casi siempre esta pregunta surge en algunos grupos. En temas de adicción a la pornografía, en su consulta, ¿usted recibe más hombres o mujeres? Se reciben más hombres. Más hombres. Más hombres que mujeres. Más hombres en edades productivas.
¿Por qué? Entre los 18 y los 35 ¿Qué pasa años. allí? ¿Es nada más la exposición o hay algún tipo de condición del individuo que lo haga ser más proclive a esto? No, en los roles sexuales, en los roles sociales, los hombres tienden a tener más indicios dentro del machismo y la cultura del patriarcado, a buscar más interés por el ciclismo sexual y por querer exponerse de consumir algún estimulante, buscando la virilidad, buscando la respuesta sexual más activa, ser más conocedor, ser más campeones. Sin embargo, como te dije ahorita, a veces saben mucho de eso, pornografía, y saben menos del amor. Claro. ¿Verdad? Claro. Las mujeres son más emocionales. Y fíjate que la respuesta sexual, tanto en hombre como mujer, es muy diferente. Entonces, la pornografía daña la respuesta sexual, tanto para lograr orgasmo, tanto como para lograr excitación, tanto para entrar en un proceso de resolución. La llamada. Tenemos llamada. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Adelante, señora. Buenos días. Hola. Buenos días. Su pregunta. ¿Aló? Sí, adelante. Es que no la oía. Oiga, yo quería preguntarle al doctor, así que como él dice que la adicción a la pornografía se puede mejorar, pero volver. ¿Las otras adicciones ocurre lo mismo? Como las adicciones a las drogas y otras. Hola, buenos días. Gracias. Sí, es una pregunta muy importante la que usted acaba de hacer. Las adicciones, no solamente a sustancias, como es a nicotina, como es a marihuana, cocaína, heroína, ¿verdad? Hay otras adicciones comportamentales. Hay personas adictas a las compras, adictas a las comidas. Eso es importante. Adictas a los juegos. Todas las adicciones son enfermedades del cerebro que tienen que ver con los químicos del cerebro, que tienen que ver con gratificaciones a nivel del cerebro. Y como son enfermedades cerebrales que se manifiestan en la conducta, necesitan de tratamientos psiquiátricos y no son curables. Lo que hacen es que se controlan. Y por eso las personas en un proceso de rehabilitación psicosocial tienen que ir a terapias de grupo, usar medicamentos por un tiempo, trabajar la espiritualidad, trabajar el componente emocional y trabajar algo que es muy frecuente en los adictos. La mayoría de adictos vienen de un trauma psicoemocional o abuso en la infancia o maltrato o abandono y se refugian en una droga. Entonces, siempre hay que trabajar los elementos de los traumas en la historia psicoemocional y psicosexual de una persona. Doctor, pero a propósito de la pregunta de la televidente, cuando uno ve un alcohólico que dice, tengo 25 años, que lo hemos visto, 25 años que no prueba alcohol, yo no sé, pero para mí es una persona que se curó. No, fíjate que puede tener 10, 15, 20 años, si una vez él se le ocurre darse un trago, inmediatamente su dopamina del cerebro le dice, busca, dame. Vuelve la impulsividad y ahí el alcohol vuelve y recae. Y por eso son las recaídas frecuentes. Por eso se les dice, es para toda la vida no tomar. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Le deseamos feliz fin de semana. Le agradecemos mucho que haya estado acá de nuevo. Vámonos a pausa y venimos enseguida. Son las 8:40 de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. En este viernes queremos conversar con Francis Eusebio. Francis Eusebio es presidente del comité organizador de los cabrereños ausentes y Giancarlos Núñez, que es el expresidente de esta organización. Los cabrereños tienen ya celebrando esa afinidad, ese vínculo, eso que los conecta desde hace mucho tiempo y específicamente 53 años, un aniversario al que todo el mundo quiere ir. Acá los muchachos de CDN siempre quieren ir.
y que nosotros los tenemos de primera para que nos inviten. Gracias a ustedes por estar con nosotros, bienvenidos. Hola, un honor estar aquí y agradecemos como cada año la apertura que nos permiten venir aquí a hablar, motivar a las personas que nos acompañan a la fiesta. Saben que nosotros hacemos como cada año la fiesta de recaudación de fondos para la Asociación de Estudiantes Universitarios de Cabrera, que resulta que hoy viví una experiencia muy grata. Venía entrando y un joven me saluda y me dice, ya Nuño, ¿cómo estás? Saludo. Y resulta que el joven vivió en la casa hace 1 año y medio y hoy es periodista aquí mira qué chulo. Trabaja con Oliver Mato. Trabaja con Oliver. Entonces para mí eso fue muy, dijo, vale la pena uno seguir luchando por esto, porque mira, ni idea tenía, ni siquiera me recordaba su rostro. No sabía que tenía un delegado. Y está aquí. Aquí hay varios delegados en CDN, pero el más joven es Oliver y para mí fue muy grato encontrármelo aquí trabajando con ustedes, el equipo CDN, la familia CDN. Bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué hay este año? Cuéntenos, por favor, y cómo va el tema de la fundación y el apoyo a todos estos jóvenes para sus estudios. Bueno, Francis, que es el presidente del comité organizador, va a explicar que lo que tenemos es la fiestecita. Sí, qué fiestecita. Mira qué modesto, qué modesto. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, compartir con estas personas tan maravillosas. Tal como dice mi colega, tenemos ya 53 años celebrando esta gran actividad, este gran encuentro fraternal de personas maravillosas que tenemos muchos tiempos sin vernos y nos juntamos en un lugar para dar un fuerte abrazo. Como decía Jan, las recaudaciones de estas actividades realmente van para los fondos de la administración de ADEUCA, una casa albergue en la cual ahora mismo tenemos 23 estudiantes de Cabrera de escasos recursos. Nosotros le costeamos todo lo que tiene que ver con su manutención. Alojamiento, alimentos, hasta también instrumentos para estudio y todo lo demás. Este año tenemos la gran actividad con nuestro Peñasuazo y la Banda Gorda, y también el Rubio del Acordeón, una actividad donde les aseguro que aparte de todo se van a divertir bastante. No podía faltar el típico, ¿verdad? No, el típico siempre está. Si es de Cabrera tiene que haber típico. Y una pregunta, aparte, porque me recuerdo que el año pasado estuvieron aquí, hablando de la fiesta número 52. Giancarlo ha participado en casi todas las... No, porque no, ese gancho no puede decir eso porque ya tiene que tener como 26 años. Aunque ustedes lo vean así. Muy bien. En las 52 ha participado en casi todas. Te pregunto, esta es muy poco común ver una asociación que tenga un nivel de trascendencia en el tiempo y de impacto tan puntual en unos temas como ese de la casa, pero ¿qué otras actividades a lo largo del año realiza la Asociación de Cabrerenses Ausentes? Sí, fíjate, nosotros también, los fondos, gracias a Dios, nos alcanzan para ese fin que te acabo de comentar, y también hacemos actividades de salud en el pueblo de nosotros también. O sea, todos esos fondos realmente van a caer allá a invertirlo en el pueblo nuestro. Hacemos jornadas de salud y también, cooperamos con muchas otras... La Asociación de Profesionales de Cabrera, que es el ente que organiza la fiesta, primero vino una asociación de estudiantes, cuando se fundó, fueron los estudiantes, la fundó un señor que se llama Ramón Alvarado. En la embajada, en la UAS. El doctor, seguramente. Luego de ahí se formó entonces la Asociación de Profesionales, con los primeros jóvenes que se fueron graduando. Entonces, la Asociación de Profesionales permanece activamente. Yo digo que la Asociación de Profesionales, APRODECA, es el CONEP de Cabrera. Nosotros estamos involucrados en todos los aspectos sociales que tienen que ver con el municipio. Se trabaja con jornadas de salud, jornadas educativas, todo lo que tiene que ver el desarrollo del municipio se planifica. De hecho, APRODECA también pertenece al Consejo de Desarrollo Municipal. O sea, APRODECA es una asociación que está vinculada con todos los temas que tienen que ver desarrollo, porque nosotros sabemos que Cabrera es un municipio en vía de desarrollo, sobre todo con el tema turístico, y hay que ir preparando ese municipio para que esté preparado para ese desarrollo, vaya a la redundancia, para que no pase como el este, por ejemplo, que se desarrolló y la mano de obra tiene que ir de otro sitio. Nosotros estamos enfocados en trabajar en todo, para que sea integral el desarrollo del municipio, y APRODECA juega un rol fundamental ahí, en todo lo que tiene que ver, en la parte social, la parte también en parte económica, de todo. O sea, APRODECA está involucrada en toda la vida social de Cabrera. La fiesta es, hay que hablar de la fiesta, Francis, la fiesta es el ahí sábado. Ahí tenemos la imagen, ahí está. El sábado, 21 de junio, con el Rubio Acordeón y la Banda Gorda de Peñasuazo.
Cabe destacar que es en el Club de las Fuerzas Armadas, que es un lugar bastante seguro, donde usted va a tener parqueo. O sea, en el Ministerio de Defensa no puede haber algo que no sea más seguridad. No hay un lugar más seguro que ese en este país, yo creo. Entonces, ahí va a ser la fiesta, esperamos que vayan todos. Pueden adquirir las boletas en los teléfonos 809-477-1833. Pueden llamarnos y ahí le vamos a tener boletas disponibles. Las boletas están a la venta a 1.200 pesos en preventa y a 1.500 pesos el día de la fiesta. Qué bueno. ¿Cuántas personas integran en este momento la asociación? Y el día de la fiesta, ¿qué podemos esperar además de música? Además de buena música. Bueno, el día de la fiesta es lo más importante y lo más bonito de esta actividad, que es un reencuentro. Sí, mucha gente que tiene mucho tiempo que no se ve, que no comparte y se junta a compartir ese día. Es algo como la llamamos la fiesta de la hermandad cabrereña. ¿El año pasado cuántas personas fueron? Bueno, el año pasado fueron casi 900 personas, más de 900 personas. Okay. En el anterior fueron 1.119, o sea, hay una contabilidad. O sea, Sí. hay muchos contadores allá que Que les gusta llevar los números. Bueno, ahí hay imágenes y se ve precisamente de la... ¿Esta fue la del año pasado, la que estamos viendo? Esa es la del 50 aniversario. Esa fue la primera vez que yo vine aquí donde ustedes. Con los rosarios. Se abarrotó, literalmente la por gente allá va. aparece seguro una imagen de Gerald bailando, Sí, seguro. Sí, anda ahí Gerald bailando. Pero para el evento están invitados cualquier persona, no tiene que ser nada más de Cabrera. Claro. ¿En dónde se adquieren las boletas y cómo lo hacen? Bueno, repito, me pueden llamar al 809-477-1833 y tenemos boletas disponibles. Y el número de Francis. O al 809-820-6737. Cabe destacar que en este año, por medidas de seguridad, hemos acortado las entradas. Solamente hicimos una cantidad limitada de entradas para garantizar la seguridad de Sí, para que no se nos vaya de la mano, porque si se va a 1.500 en persona o más de ahí, etcétera, no se puede. Claro. Entonces, también pueden pasar por la casa albergue de nosotros, que está en la zona universitaria, en la calle Doctor Piñero, número 52. Me lo sé porque esa fue la primera dirección mía aquí en la capital, no la tiene. Entonces, Doctor Piñero 52. ahí estamos ubicados. Usted pasa y dice, yo quiero boleta para la fiesta, yo le venden. Los jóvenes que están ahí de Cabrera tienen boleta disponible. Qué bueno. Bueno, gracias a ambos por habernos acompañado. Les deseamos éxitos en esta nueva celebración y que puedan seguir reuniendo fondos para apoyar a los jóvenes de su ciudad y de Cabrera en general. Yo estoy loca por ir a Cabrera. Yo quiero que ustedes hagan esa fiesta, pero en Cabrera. No, pero la hacemos en Cabrera el último fin de semana de julio. Ajá. Entonces nos vamos a Cabrera, tenemos en el Parque Central igual. O sea, el encuentro, hacemos un desfile, caravana, etcétera. Yo quiero ir. Y hacemos de todo. Tenemos otro año invitándote, Sí, pero vamos a reiterarte la invitación. Yo sé, no me porque medio. tú invitas a la persona equivocada. Tú me invitas a mí, No, yo la llevo. Federico, usted va. Es así. Usted que queda, Es así. Con Federico vamos. Gracias a ambos. Nos vamos. Vamos a pausa, venimos ya.